Edición 2 o programa número 2 de Gorociencia, integrantes del equipo CIRICE, y de además investigación austral en los medios, investigadores del CONICET, doctorandos, que están siempre todos los sábados con nosotros. Hoy le toca el turno a dos profesores universitarios, Julieta Álzaga, profesora en comunicación social, y Gastón Testito, profesor en antropología o ciencias antropológicas, ¿no? Y están aquí con nosotros, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Julieta y Gastón? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Bueno, Muy muchas bien, gracias por recibirnos, ahora en este caso segunda vez, segunda pero vez. equipo Bueno, renovado. y vos tenés experiencia en radio, ¿no? Así Sí, sí, que, sí, tuve alguna experiencia tengo. sí, sí, creo que ¿cuánto? Un par de años estuviste, ¿no? Sí, casi, sí, 3, 4 años estuvimos Ah, mirá, con Federico Roller haciendo Tarde para Todos y sus derivados. Y claro, después, bueno, he acompañado con algunas columnas o algunas intervenciones. tal cual. Y Gastón, experiencia en radio, Eh, antropólogo en radio. ¿Qué tal? Buen Buen día día. a toda la audiencia. Bueno, nada, les comentaba, recién tuve una breve experiencia en un taller de radio en el secundario hace Ah, y ahí mucho terminó. tiempo. Sí, eso fue lo único. Y ahora sigue con esto. Pero bueno, es interesante, bueno, tocar los temas con ustedes. Bueno, y acá hoy eligieron un tema específico, porque la idea es también difundir el trabajo del CONICET, ¿no? Y bueno, hubo algo durante la semana que ustedes lo plantean como un detonante para hablar acerca del rol del investigador del CONICET o cómo la sociedad toma a los investigadores del CONICET, o sea, qué idea se tiene de investigación, del CONICET y de los investigadores en sí, ¿no? Ujú. Sí, vamos a hablar un poco de eso. La idea es como retomar estas noticias o estos Mm, acontecimientos que surgen en los medios de comunicación para charlar de otras cuestiones, pero nos parece importante también para la audiencia y en este espacio que estamos construyendo poder pensar en eso, en cuáles son nuestras funciones, qué hacemos, porque también entendemos que hay como que hay mucho desconocimiento porque quizá no es un trabajo tan tradicional, formal, liberal, como para que todos podamos conocer qué es lo que hacemos en el día a día. ujú. Entonces, también ese es como uno de los objetivos que tenemos con este espacio y, como siempre, es poder involucrar o invitar a jóvenes que estén estudiando, que tengan ganas de sumarse. Así que, bueno, la idea de hoy que trajimos para charlar tiene que ver con cuáles son los medios de comunicación, si se quieren, de la ciencia y, por lo tanto, de los y las investigadores, y por otro lado, cuál es, cómo es la resonancia o lo que aparece, la figura que se suele como representar en los medios de comunicación en relación a investigadores y también a la palabra CONICET. Así que Ujú. bueno, eso es un poco de lo que queremos charlar hoy. Bueno, Bueno, nada, entonces en relación a todo eso, un poco a manera de introducción era empezar contando como cuáles son algunos de los medios de comunicación ujú, donde se da a conocer el trabajo científico, ujú, ¿no? El primero de esos, bueno, son las instancias propias del campo científico, ¿no? Que serían los artículos que se publican en revistas especializadas, que tienen como público objetivo particularmente el ámbito científico propio, el mundo de la academia, donde existen revistas, números especiales, donde se tratan temas específicos y se reúne gente de distintos lugares, de distintos orígenes, para tratar un tema en particular y bueno, tienen como ese ámbito más bien cerrado. También existen los congresos, las jornadas de investigación. Acá el año pasado en el programa vos estuviste dando a conocer un poco las jornadas que hicimos nosotros de becarios e investigadores de CONICET Golfo San el año Jorge. pasado, ¿no? Mm, Claro, Mm, en octubre, ¿no? sí. Fue eso el año pasado. Después, bueno, otro punto muy importante en nuestro trabajo es que no suele ser quizás considerado como un medio de comunicación, es el de la docencia, donde también los profesionales de las distintas áreas nos encargamos de transmitir conocimientos diferentes a las nuevas generaciones, si se quiere, en distintas disciplinas. Y bueno, así generando una nueva base de trabajadores de la ciencia, de investigadores, de docentes. Eh, bueno, en el ámbito universitario nosotros tenemos investigación, docencia y extensión. Son como ujú. las tres áreas que siempre se piden en los cargos. Esta actividad, este momento que estamos teniendo ahora, estas semanas que vamos a estar viniendo acá a la radio, están enmarcadas en un programa de extensión acá en la UMPA Huaco. Y bueno, hoy estamos con Julieta
estuvieron Carla y Mauro, van a venir también Guaira y Noemí la semana próxima o más adelante. Bueno, eso es un programa de extensión de la universidad que tiene como esa idea, parte de su nombre, que es como ampliar, extender el ámbito académico más allá de lo propiamente de la universidad, de ese espacio físico. Después existen otras áreas también más institucionalizadas, como un observatorio que tiene la finalidad de crear datos e información disponible para otros. Bueno, y después también hay momentos de conexión con tomadores de decisión, con agentes gubernamentales. Pero bueno, todo esto, como se puede ver, son instancias más bien formales, canales formales de comunicación. Y bueno, después puede haber proyectos individuales, proyectos más bien privados, donde cada uno tiene un blog, un canal de YouTube, una forma de comunicar el trabajo que va realizando, un WordPress, algo de ese estilo. Y bueno, y después... ¿Vos tenés WordPress, blog? Todavía no. Yo no, pero bueno, mientras pensaba en Instagram esto, todavía. pensaba en algunos Pensaba- compañeros de la... Sí, pero lo que suele suceder mucho, Mm. esto que uno piensa a veces de las redes sociales y cómo se genera el contenido y cómo hay Sí. que manejarlo justamente. Bueno, hay muchas personas que quizá eran personas normales y publicaban quizá fotos de sus hijos y de sus vacaciones y en un momento se dan cuenta que es la manera, digamos, de comunicar su investigación. Por ahí se generan otras cuentas distintas, pero si no convierten su perfil a un perfil académico, en donde solo publican cuestiones que tienen que ver con sus investigaciones, sus publicaciones, con diferentes tonos, ¿sí? Porque vos podés ser muy formal, pero también podés como mixar, digamos, con algo más humorístico, más relajado, pero que es otro medio y otra forma, digamos, de que individualmente o por equipos se haga una difusión de lo que están trabajando. Tal cual. eh, Es difícil, digo, porque, digamos, yo tengo un Facebook personal y cómo lo transformo en algo profesional, bueno, por los contenidos, por ejemplo, del programa, ¿no? A veces me debato ese tema todavía, ¿no? Pero bueno, veo que el CIRISE tiene, por ejemplo, eso iba hablando a de decir. eso. Claro, pero vos me preguntabas a mí personalmente no, pero Sí. bueno, el CIRISE tiene sus redes, no sé si Juli la... Sí, tenemos varias redes, o sea, Ahí. en todas nos encuentran como Cirice, en algunas somos Cirice Digital, como por ejemplo YouTube o Facebook, y en Instagram, que por ahí es donde tratamos de subir más como la cosa más cotidiana, Ujú, somos Cirice un pahuaco y un bajo un pahuaco. ujú. Y ahí, por ejemplo, nosotros con Gastón y con Carla y Mauro, que vinieron la semana pasada, somos partes del equipo, en tanto investigadores, pero también Carla, somos becarias, pero también somos docentes, Ujú. y nos juntamos con otras disciplinas, todos dentro del mismo equipo o área de trabajo, y tenemos proyectos más grandes generales en donde estamos todos involucrados, y otros en donde son más pequeños y somos por ahí 4, y en otros son otros 4. Ujú. Pero bueno, la idea es poder compartir primero entre nosotros y después hacer la difusión al ámbito académico y después afuera, digamos, a la comunidad Tal cual. o abriéndolo. Y hablando, para cerrar, o no sé si vas a continuar con este tema, de extensión y todo eso, me pareció muy interesante lo que hicieron esta semana, porque ustedes, digamos, hay cierta generosidad, veo, en el equipo de ustedes, de difundir conocimientos para las nuevas generaciones de investigadores. Veo que han publicado una explicación larga, Sí. pero interesante, en YouTube, de cómo acceder a las becas doctorales, de cómo acceder a doctorado. Eso me parece muy interesante, muy piola lo que hacen. Pero creo que ese video es de hace un año, De 2 un años. año, exactamente un Sí. año atrás de haber sido Pero cuando que sirve fue la todavía. apertura, sí, porque hay información general y un poco como este año todavía no lo hicimos de nuevo, entonces bueno, dijimos por lo Mm. menos publiquémoslo porque generalmente está ahí la información, los datos Sí, sí, tal cual. y ese video está bien destinado a aquellos que estén en este momento con una intención de postularse a una beca de CONICET. Así que atención, es un video que aparece, que está en el YouTube de Cirice, ¿verdad? Cirice Sí, Digital. Ujú. Sí. Cirice Digital. Así que pueden ver ese video que los chicos que están estudiando, los egresados, ¿no? Sí, Claro, ¿no? Quieren estudiantes hacer un- que estén cursando sus carreras y digan, bueno, ¿qué hago ahora cuando ya me aproximo al final de la carrera? Bueno, esta es una posibilidad y Ujú. está eso. Bueno, quizás el año que viene volvamos a hacer una charla también para poder tener el diálogo más directo. Ujú. Sí. Tal cual. Bueno, ¿y qué otra cosa me estabas por desarrollar, Gastón, que te había interrumpido? No, está bien. No, bueno, nada, otro canal de comunicación, bueno, es este más tradicional que el periodismo, la comunicación social directamente, Ujú. donde encontramos que existen periodistas científicos, periodistas que se especializan en cuestiones relacionadas a la ciencia, a la investigación, y dan a conocer de manera más recurrente lo que son las investigaciones, descubrimientos o desarrollos tecnológicos.
Bueno, acá lo que hay es que la palabra la tiene el medio, ¿sí? Es quien toma la palabra y da a conocer esos trabajos, y no los investigadores. Eh, y bueno, eso también sucede cuando se tratan temas relacionados al ámbito científico en cualquier medio, ya en medios generalistas, digamos. Ujú. Y bueno, es lo que un poco quizás también nos trae a este A este espacio. a este Sí, espacio, sí. tratar de nosotros de poder pensar y poder practicar cómo comunicar nuestro Claro. propio trabajo. Claro, tal Sí, cual. sí. Son muy pocos, digamos, en general los medios de comunicación o programas específicos que tengan eso, un columnista o una persona que esté como con cierta asiduidad en el programa hablando sobre esto. Noticias, invenciones, descubrimientos, aportes, lo que fuera desde el ámbito científico. Yo particularmente sigo a Nora Bar, por ahí la he escuchado bastante en programas de radio. Es una, O sea, ni siquiera a nivel nacional decís, hay mucho No, no, de no. Hay por ahí difusión científica. programas específicos o algunos Mm. que tienen esto, una columna en donde pueden ir llamando a gente. Pero en general uno ve que eso no es. Y sí sucede cuando hay un caso, un hecho, un acontecimiento Llamás al específico especialista. para llamar al especialista. O, Mm. bueno, por ejemplo, como recién que vos entrevistaste a una persona que es de la región y que aparte tuvo un premio. Entonces, bueno, para conocer, porque quizá sin ese premio no lo hubiese conocido, Es no cierto. estaría Mm. circulando esa información en medios de comunicación Mm. generales, ¿no? Ujú. Y ahí lo que nosotros un poco postulábamos es que muchas veces cuando se entrevista al cientista, al especialista, un poco aparecen como estas dos lógicas en tensión, ¿no? La lógica científica a la que nos tenemos que atener y la lógica del periodismo, donde, bueno, hay una necesidad desde el periodismo de preguntar, de indagar, de saber por qué, de cómo desandar algunas incertidumbres y demás. Entonces, como que muchas veces aparecen esas dos tensiones. El cientista no tiene las respuestas a todo, porque justamente lo que está haciendo es haciendo una investigación, un proceso, está llevando a cabo, no sé, una mirada en un lugar específico con unas herramientas específicas, y eso no significa que va a tener la verdad Es absoluta cierto. ni que va a Se le poder... pide a veces eso. Y claro, sí, yo recuerdo, bueno, muchas entrevistas hice también, ¿no? Sí. Y creo que incluso ustedes también, ¿no? Vos te acordás, Gastón, Gastón. A ver, pero qué, uno tiene esa práctica periodística de decir, bueno, si hablo con un especialista, me imagino que alguna verdad descubrió, ¿no? Entonces, decime, y en realidad un investigador está en proceso, como vos decís, está en cuestión, está preguntándose sobre el tema, en debate, ¿no? No tiene una respuesta ya certera, ¿no? Ni una conclusión sobre el tema, generalmente, ¿no? Sí, En sí, algunos casos nosotros sí, otros particularmente como sí. somos becarios y tenemos Mm. una carrera muy incipiente, es donde Sí. más tenemos cuidado en decir Claro. cosas, pero bueno, incluso cuando uno escucha a investigadores que tienen una carrera y ya sí han llegado quizá a conclusiones Ajá. más específicas o han generado una, no sé qué sé yo, una línea de investigación propia o hasta alguna terminología, así todo también, o sea, Sí. lo desarrollan con mucha cautela porque no Claro. están haciendo conclusiones Quizás Por- lo que pasa- yo te preguntaba, por ejemplo, Gastón le preguntaba en la entrevista que hice el año pasado, y sobre el agua y la sociedad de Caleta, ¿qué conclusión hay sobre eso, no? Claro, bueno, eso es lo que No. iba a decir. Quizás Mm, uno lo que puede hacer en esas instancias es quizás mencionar más trabajos previos mm. que se han hecho, como la bibliografía que uno va retomando, y no tanto el trabajo que uno va realizando en el momento, porque bueno, es ese proceso que está en desarrollo. Nosotros preparábamos esto y como que pensábamos en esto como en la ciencia del día a día, ¿no? Y uno va de a poco juntando información, recabando datos y analizándolo. Bueno, dar a conocer eso tiene su complejidad, sobre todo en nuestras disciplinas Ujú. que son de las ciencias sociales. Ujú. Implican eso, como aprender a hacer eso, ese desarme, ese desandar del día a día. Otra cosa interesante que a mí me surge a mí, ya con mi papel de entrevistador a investigadores, que siempre he tenido esta duda, es eh, hasta dónde un investigador tiene, eh, no sé si la posibilidad o el permiso, no digo de nadie, sino el permiso de él mismo, éticamente, científicamente, de tener alguna posición política sobre determinado tema. Por ejemplo, ustedes investigan sobre educación, ¿no? Y siempre veo que quizás es un poco difícil para ustedes, que están en una investigación sobre educación, pedagogía, etcétera, tomar una posición política. Pero ¿pueden tomar un investigador CONICET una posición política sobre determinado tema? ¿Sobre este tema, por ejemplo?
Sí, Mm. o sea, somos personas Sí. también, como dice Gastón también, o sea, somos personas que nos van a encontrar en la anónima con los mismos conflictos que todos. Claro. Un resguardo para poder entender el mapa general, el completo, el contexto. Tratamos, ¿no? Obviamente, insisto que no es tan fácil y que no lo logramos hacer de inmediato. Pero muchas veces cuando decís, bueno, esto que decías vos, lo de los paros, ¿no? Que es un problema, o la educación y sus, no sé, falencias, que uno dice como que aparecen como titulares y demás. Bueno, pero ¿dónde están esas falencias? ¿Por qué hay paros? ¿Cuáles son los conflictos? ¿En qué vínculos apareció? Hasta incluso, bueno, uno puede hacer hasta recorridos históricos, ¿sí? Bueno, o sea, ¿a dónde está el inicio? ¿Por qué hay, o más, no sé, hasta sociales, o incluso a mí me interesa mucho la parte más discursiva, ¿sí? Bueno, ¿por qué hay como una aceptación de que se diga no hay clases, no hay agua, hay paro? O sea, como un montón de conjuntos que nos rodean, de palabras, de significantes que a nosotros nos analiza, bueno, ¿por qué nos interesa, digamos, pensar eso? Bueno, ¿por qué se dice, se establece, se acepta? ¿Por qué culturalmente como funcionamos de esa manera? En este caso, en Caleta Olivia, en Santa Cruz, o sea, como... Y ponen, no sé, en Jujuy hubo una manifestación ayer tremenda de docentes. Y sí, bueno, está bien, somos Argentina y hay problemas en todo el país, pero hay que ir a analizar y ver cuáles son las situaciones específicas que hay en cada Jujuy provincia, en este caso. explotó Jujuy, Sí, pero no sé si aquí no explota, pero es una prolongación, es como una agonía interminable el conflicto educativo durante años, siglos casi, ya por decir la manera, desde, no sé, principios de los 2000. Y... Bueno, desde nuestro lugar quizás lo que intentamos, en esto que vos decías como si podemos opinar o no, es colaborar de alguna manera a encontrar respuestas a esas inquietudes, más que dar sentencias y decir la responsabilidad es de tal o cual. Quizás claro, sí, porque bueno, tampoco sería posible decirlo tan así, pero sí, tal cual, es como poder ayudar. Y también la otra cosa que pasa es que muchas veces, por ejemplo, no sé, si entrevistamos hoy a un astrónomo o nos viene a explicar algo cómo se hacen los cohetes espaciales, y realmente nadie tiene experiencia con respecto a hacer cohetes espaciales. Entonces realmente cualquier cosa que nos diga ese especialista, vamos a aceptarla medio como realidad, o bueno, vamos a decir, está bien, lo que dijo debe ser así. En cambio, con estas cuestiones más de coyuntura, más que tienen que ver con los conflictos sociales, urbanos, en donde todos estamos atravesados por eso, nos es más difícil como, digamos, parte de la comunidad hacer ese corte, digamos, porque tiene que ver con que todos atravesamos esas experiencias de que no haya clases, del paro, como estudiantes, como docentes, como padres. Entonces es más fácil que haya una opinión de la sociedad y que, entonces, uno quiere aportar, decir alguna cosa desde ese lugar, y bueno, cualquier persona puede opinar sobre eso porque le pasa, digamos, y nosotros no lo negamos, pero ahí está como el conflicto o la tensión que suele suceder, como decimos siempre, entre las ciencias sociales o las humanidades y estas que son más exactas. Tal cual. Bueno, nosotros teníamos como detonante, porque en realidad ustedes venían con un detonante para hablar de, bueno, el rol del científico y cómo la sociedad argentina ve al científico del CONICET, ¿verdad? Y tenemos la imagen, incluso, bueno, contamos al principio, ¿querés que la pongamos al si aire? Quieren mostrarla. La imagen. Esta semana, en la contratapa del diario Clarín, se publicó una viñeta de una historieta, digamos, que sale... que se llama Es lo que hay, que es de Horacio Altuna. Horacio Altuna es un gran prestigioso historietista argentino. Y en esta viñeta lo que se ve es una persona que está como entrando a un auto y le dice al amigo, bueno, vení, yo te llevo. ¿Tenés guita? Sí, tengo guita. Y el diálogo, la línea... A ver si lo tenemos acá para los que están viéndonos, ¿no? Sí. Dice, soy docente ñoqui del CONICET. Entonces, esas tres palabras, como en la misma oración, docente, ñoqui, CONICET, desencadenó esta polémica en redes sociales increíble al mismo tiempo, parte de los tiempos que corren, que tienen que ver con estas como, no sé, haters podríamos decir para las redes sociales, pero bueno, que tiene que ver con la denuncia, con la cancelación, con el escarnio. Entonces hubo como una explosión tremenda sobre... lo que había puesto este historietista ahí estamos viendo. en este cómic. Es un personaje, parece medio chanta, ¿no? Sí. Ese es el rol del personaje. Es una cosa medio chanta, medio grotesco también.
Y de hecho, bueno, el mismo Altuna tuvo que pedir disculpas en su cuenta de Twitter, pidió disculpas y después dijo, bueno, es una enunciación irónica. O sea, yo no estoy Exacto. diciendo que eso sea así, sino que es una ironía, tomo palabras de otro y lo pongo en este personaje. Y de hecho, bueno, dijo en otra tira, el mismo personaje dijo que ganó en el Merval como broker. Y entonces en general son incongruencias de este personaje que vienen y que bueno, tienen que conocerlo, como le dijo, para poder opinar eso. Y hoy a la mañana, de hecho, publicó otra viñeta del 2001 donde tenía una línea muy parecida que Ujú. vinculaba a esto de ñoqui o vago con CONICET. Y a nosotros lo que nos interesaba por ahí traer en relación a eso es como que decir, bueno, ¿por qué se genera la polémica? ¿Por qué aparecen como estas tensiones, estos conflictos y a qué se deben? O sea, más Creo que hay una allá... sensibilidad también del CONICET y de los científicos por cómo han sido tratados durante... Exactamente, Me o acuerdo sea, Cavallo, Claro. que mandó a bueno, los científicos a lavar los platos. Me acuerdo bien, de eso, por ejemplo. exactamente. Terrible. Sí, 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 sí. Bueno, vos me querías hablar un poco de eso, No, antecedentes. tal cual, o sea, como Mm, que son discursos que se empiezan a juntar y a anquilosar de alguna manera y hacen una construcción y por lo mm, tanto, una identidad social, cultural, ¿sí? Y que quizá justamente tiene que ver con que poder hacer una deconstrucción y poder ver cómo fue que se juntaron estas formas de pensar. Y ujú, yo estaba pensando, ¿no? Como que en una primera idea es esa mirada de que el ciudadano es el ujú, que paga los impuestos y como paga los impuestos lo que sucede es que se asume un rol de jefe en el discurso, ¿no? Y en exigirle al otro que rinda o que dé cuenta sobre qué es lo que hace con ese dinero que le otorgó de alguna manera. Porque esto es lo que apareció mucho en redes sociales, ¿sí? Obviamente quienes lo defienden a Tuna por quién es y porque lo conocen y por el recorrido que tiene, pero por otro lado, directamente la crítica a CONICET, o sea, saltando toda la producción narrativa, poética que tiene la historieta, saltando todo el debate sobre CONICET, Estado y demás, y directamente ir a apuntar al sujeto becario, al sujeto investigador, por vago, porque no rinde cuentas, porque pierde el tiempo. Entonces, eso existe en nuestra sociedad. Entonces, entiendo yo que quienes como tuvieron este repudio, se sienten atacados, obviamente, por esta estigmatización. ujú. Pero por otro lado, tiene que ver con esta contextualización. Lo que vos acabas de decir de Cavallo es tal cual, o sea, digamos, este debate tiene muchísimos años. Pero primero lo de ñoqui, ¿sí? La construcción del empleado estatal como ñoqui que va al 29 de cada mes a cobrar y nada más, eso como Ujú. está anquilosado en nuestra retina cultural. Y después yo, por lo menos más reciente, podría decir, durante el gobierno de Mauricio Macri, que hubo una fuerte desinversión en el Ministerio de Ciencia y Técnica y que se vio reflejada en despidos, en finalizaciones de contratos, en cierres de planes y menos ingresos a CONICET. Eso provocó una toma del ministerio a fines del 2016 y después durante el 2017 hubo una enorme cantidad de manifestaciones de diferentes tipos de parte de docentes, investigadores, y que medio que para mí el colorario de ese año fue la canción Despaciencia, era así, Despaciencia, que la cantaban un grupo de investigadoras y demás lideradas por la rectora por la decana de Filo de la UBA en ese momento, que era un poco hasta incluso humorísticamente, pero diciendo, bueno, o sea, hay que decir estas cosas y hay que decirlas de alguna manera que llegue a la sociedad y si llega con Despacito, lo hacemos. Ujú. Y para mí, los medios de comunicación, particularmente los hegemónicos en ese momento, que estaban como con una mirada de combatir, digamos, esa representación del becario, del investigador, no sabemos muy bien, digamos, de querer desprestigiar y deslegitimarlo, estuvo un poco liderada por Eduardo Feynman en ese momento, que con el estilo de periodismo que tiene él, que claramente es muy particular, no es, digamos, el de todos, pero se lo tomó como personal, podríamos decir, porque lo que hacía era eso, dar nombres en su programa de televisión, burlarse directamente de los títulos de las tesis o de los artículos que escribían en ese momento algunos, generalmente, de nuevo, ¿no? Artículos e investigaciones que tenían que ver con producciones y consumos culturales, con disidencias sexuales, de hecho tiene una denuncia sobre eso, y bueno, la asociación, la vinculación directa entre investigador CONICET y kirchnerismo, ¿sí? Entonces esa figura quedó, se construyó mediáticamente, se construyó y quedó marcada. Entonces, las producciones culturales y mediáticas lo que hacen generalmente es justamente eso, transmitir estos significados
y que queden como sentidos compartidos, como lugares de... Entonces, podríamos decir a Gasalla en los 90, que ayudó a construir esta idea de ñoqui con la empleada, ¿se acuerdan? Estatal, que no quería laburar y váyanse atrás. Era una representación cultural y lo mismo que hace Altuna, podríamos decir, digamos, no lo sabemos, pero consideramos que hay producciones como tal. Y sobre todo el mundo de la historieta, yo lo trataría como con mucha cautela porque es un universo bellísimo y que nos ha aportado muchísimo a nuestra historia, lo sigue haciendo. Y nosotros como argentinos, digamos, nos podemos reconocer en el Inodoro Pereira de Fontana Rosa, en el Eternauta de Osterhead, en Mafalda de Quino, en Las Puertitas del Señor López del mismo Antuna. O sea, estamos ahí, está la historia, están nuestros significantes, están las formas de construir identidad, las formas de construir rebeldía, las formas, digamos, de combatir, no sé, el poder y esas cuestiones. Y más acá, bueno, Maitena, con sus mujeres y los debates del feminismo, Liniers, Tute, Julieta Arroquí, que son más jóvenes y quizá lo que tratan de hacer es captar algunas sensibilidades que tienen que ver con qué pasa ahora, con qué nos pasa, qué sentimos, cómo estamos, con relaciones a las parejas y demás. Bueno, para ir cerrando, les quiero agradecer nuevamente, bueno, esta segunda edición entonces de Gorociencia. Bueno, unos mensajes a oyentes. Buen día, Marcelo, excelente jornada, felicitaciones a los profesores. Hay que difundir la web que tiene el CONICET, donde se puede encontrar la excelente producción de investigaciones que todos y todas podemos aprovechar para seguir reflexionando en nuestras actividades profesionales. Abrazo grande, Bartolomé Ramírez, dice por ejemplo acá. Y después, bueno, sí, es cierto. En defensa de Altuna, digo, es un personaje, o sea, ¿no es cierto? O sea, si uno escribe ficción y tiene que poner a un personaje malo, que diga cosas malas, cosas terribles, es ficción, es un personaje, ¿no es cierto? No es Altuna, pero claro, pasa que ahora es muy difícil. ¿No? Está el ambiente, ¿no? No, yo creo que tiene que ver con esto, como que hay recuerdos muy recientes de esta estigmatización, de este tema, maltrato mediático sobre todo, y bueno, y no hay que olvidar que esto salió en la contratapa de Clarín, y Clarín se hizo mucho eco, Clarín, digamos, de Clarín esto. Exactamente. Entonces, bueno, hay como una sensibilidad y hay como una tajada ahí, me parece, de algunos representantes. Entiendo, claro, es comprensible. Sí, después de todo el vapuleo mediático, ¿no? Ideológico que hay sobre la investigación, sobre la ciencia, Estado y ciencia, etcétera, ¿no? Bueno, ¿algo más, Gastón, que me quieres decir como para ir cerrando? No, nada, es lo mismo que decías vos recién, sí, o sea, la historieta la tomamos como un punto de partida simplemente para poder charlar esto, ¿no? El objetivo no es hablar mal ni de el historietista, ni del diario, ni nadie en particular, sino tal cual, poder reflexionar un ratito. Bueno, Aldo Lucero también dice, excelente programa, necesario para conocer la actividad científica de Caleta. Salud del equipo. Aldo, que estuvo la semana pasada también con nosotros. Bueno, ¿algo más para cerrar entonces? No, solamente recordarles que bueno, somos del equipo de Cirice dentro de la UMPA Huaco, y si se quieren comunicar con el equipo, digamos, con cualquiera de los integrantes, lo pueden hacer a través de Instagram, Facebook o YouTube, que está ahí el video que mencionaba sobre las becas a CONICET. Excelente, recomendable, ¿eh? Gracias, chicos, por haber venido. No, muchísimas gracias a vos. Nos vemos el sábado que viene con otros investigadores del CONICET de Caleta Olivia, el CONICET que están trabajando en la UMPA Huaco también, con esta actividad de extensión Gorociencia. Muchas gracias, seguimos.